Bien, continuamos en Pedazo de Foro, en este que es nuestro último bloque. Volvimos a las noticias, pero antes algunos saluditos, comentarios y demás. Saludamos a Lili, a Yelén que nos escuchan desde Rafaela, a Silvio también desde Rafaela, Elisa que siempre está presente ahí junto con su familia, le mandamos un abrazo grande. No fue un programa muy de familia, pero No, Elisa, le bueno, y toda la gente que esté con pedimos la familia, perdón a todos los niños que escucharon lo de hoy. es La parte de Jenny, la vida, ¿qué va a ser? la Jenny desde Córdoba, el Tommy de Rafaela también. Y algunos más. La Juli, le dije Juli, no dije Juli. A toda la gente que se sumó al vivo. La La gente gente se del Había, vivo, sí, sumó. vi claro. varios. Estaba Eugenia, estaba Tina, estaba Pim, estaba también el Ale, estaba el Zurdo, estaba el Facu Bueno, y muchos otros. bien, bueno, Jorgelina también te escucho. muy bien. ¿Estamos ya para las noticias? Sí. ¿Sebastián, algo de buenas noticias? Hay buenas noticias. Bueno, Tiene que ver con el problema de identificación. Ustedes saben que la ciencia, uno de los problemas básicos que tienen, tal vez en muchas o tal vez todas las disciplinas, es el de identificación. claro. Documento. De cualquier cosa. Por ejemplo, hace unos meses trajimos acá una experta en identificación de árboles urbanos. Entonces, Sí, sí. ¿Qué es lo que hay? claro. Entonces, claro, ¿cómo lo hacen? Bueno, por ejemplo, en ese caso miraba, tenía que mirar el árbol en fruto, en flor, qué sé yo, y con eso podía, mirando ciertas características, decir, bueno, esto es un palo borracho. Tengo un Bueno, paréntesis. Probablemente traigamos en breve un especialista en serpientes. bueno, Digo, en para saber. identificación de serpientes. Ujú. Un herpetólogo Exactamente. Exacto. Muy bien. o serpentólogo. Patóloga. Bien, herpetóloga. Bueno, la cosa se pone un poco más peluda, si me lo permiten, cuando nos vamos a escalas más pequeñas. Claro. Por ejemplo, si queremos identificar un parásito o algo Una así, bacteria. una bacteria, Claro. un microbio, digamos, para hacerlo más de una forma más amplia, bueno, hay casos en los que se puede, por ejemplo, mirándolo en un microscopio óptico, se puede tomar una muestra, digamos, de sangre y si está presente tal una cierta morfología, digamos, bueno, se puede decir, qué sé yo, tiene tal infección o no, digamos, por ejemplo, por decir. Pero el tema es que cuando salimos de lo que son los microscopios ópticos y nos vamos cada vez más abajo, ya se empieza a reñir la cosa con el concepto mismo de visión, que es la visión es la interacción de la radiación electromagnética en el espectro visible con un objeto. Y ese espectro visible tiene, digamos, anda por el orden de la micra, digamos, un poco menos de la micra, o sea, de la millonésima parte del metro. O sea, agarrar un milímetro de una regla y partirlo en 1000, eso es una micra. Bueno, por debajo de eso ya incluso no se puede hablar mucho de visión, porque bueno, la luz pasa a ser más chica que eso que estás viendo, ¿no? Digamos, la longitud de onda de esa radiación Más pasa a ser grande. más chica, entonces, Más grande. la longitud de onda pasa a ser más chica, más El grande, objeto es está más bien, chico, sí, claro. el objeto es más chico que la longitud de onda, está bien. Gracias por la corrección. Bueno, pero hay otras triquiñuelas en las que el humano se ha esforzado para lograr ver ese objeto, verlo entre comillas, porque justamente ya el concepto de visión se abandona. Pero, por ejemplo, usando un microscopio electrónico en el que se reemplaza la luz por un haz de electrones, bueno, se puede ver cosas de, digamos, hasta nanómetros. Que ya estamos hablando de 10 a la menos 9, o sea, Un cero. una micra dividido a 1000, digamos. Claro. Bueno, está bien. Hasta ahí muy bien, pero bueno. ¿Qué sería? ¿Qué estás viendo en el orden del nanómetro? ¿Qué cosas? Y por puedes ejemplo? ver, ya puedes ver Moléculas. proteínas, puedes ver, por ejemplo. Proteína, una Sí, proteína, claro. sí, Moléculas complejas. sí. No, proteínas son bastante chiquitas, digamos, o sea, mucho más que, digamos, un virus o... Bueno. Y ahí incluso se puede ir más abajo. Pero ¿qué pasa? Ya ahí vos ves, por ejemplo, una molécula, pero ves la representación gráfica, pero no la identificás. Claro. No sabes qué es, no sabes qué tiene. ¿Me explico? Claro. Tenés que ir a otra técnica. Ves un para hacer bulto, eso. digamos. Claro, ves un bulto en cierta forma y puedes decir, bueno, esta acá Debe parece- ser una proteína, Sí, claro. claro, exactamente. Incluso se puede ir más abajo usando, digo no, incluso se puede ir más abajo usando un microscopio de fuerza atómica, por ejemplo. Hay otras técnicas, pero Mira. la de fuerza atómica es como una púa así, imagínense una aguja muy finita que va como recorriendo la muestra y bueno, se levantan oscilaciones, se levanta la forma y se puede ver por debajo del nanómetro, o sea,
cerca de los Armstrong, que ya estamos en la escala atómica. Bueno, es decir que se pueden ver átomos, ya hace tiempo se pueden ver átomos, solamente que no podemos saber qué tipo de átomo es. Claro. Sabemos que hay algo que Bultitos, si átomo pues. es un átomo, claro, un puntito, pero no sabes qué es. No con esa técnica, obviamente puedes identificarlo con otra. Para identificarlo tenés otras técnicas que pueden ser, por ejemplo, bueno, si estamos hablando de moléculas biológicas, tenés cosas como las que son basadas en anticuerpos, o las que son basadas en técnicas moleculares, digamos, de identificación de ácidos nucleicos, en la que decís, bueno, puedes decir, tal cosa está presente en tal muestra, pero no tenés la representación gráfica. Es como que en esa instancia se dividen las dos aguas, digamos. Bueno, eso hasta ahora. Bueno, hay otras técnicas, y eso incluso para cosas más grandes, pero si quieres, por ejemplo, irte a la escala atómica, tenés la espectrometría o de masa o las de cromatografía de gases, que te sirven para ver moléculas más chiquitas. Bueno, el tema es esa, que tenés la identificación por un lado y la representación gráfica por otro. Hasta hace ni 15 días, en la que un tipo, un tal, lo digo como suena, como se escribe, Zhao Wai La, de la Universidad de Ohio, en un artículo que saca en la revista Nature, hace, Zahuayla. digámosle Samuel. Bueno, ¿qué hace? Hace una técnica que es basada en rayos X. ¿Qué hace? Básicamente con rayos X excita una muestra que quiere justamente determinar, y con una púa también muy finita, lo que hace es, que está muy cerca del átomo que quieren determinar, lo que hace es, o sea, estos rayos X excitan a los átomos que están ahí cerca, y esos átomos emiten electrones que están en su capa de valencia, la masa externa, digamos, que de alguna forma es como un fingerprint, dicen ellos, es como el DNI de ese átomo. Eso lo levanta la púa, si está cerquita de ese átomo lo llega a levantar la púa, y eso genera un cierto espectro que se puede correlacionar con el átomo. Entonces no solamente se puede ver escaneando la muestra, no se puede ver solamente la figura, sino que además se puede saber de qué está hecho, porque digamos, esos espectros tienen que ver con el átomo. Entonces, bueno, la técnica yo claramente es súper compleja, yo no la comprendí, sino solamente la parte más superficialmente, básica, claro. que para este foro está bien, y para Sí, él también. claro. Pero quería que reflexionemos brevemente sobre la importancia de esto. Esto significa que, Podemos ver Sí. átomos y podemos clasificarlos o identificarlos. claro, pero imagínate pero que se juntar cae un dos meteorito, ¿entendés? Y vos querés saber de qué está hecho. Ya no tenés que hacer más cosas raras. O sea, si esto se refina y se logra poner al alcance, digamos, de la ciencia de un laboratorio estándar, digamos. Mandás la muestra y al poco tiempo ya sabés de qué sustancia exacta está hecha ese átomo, Sí. ¿no? ese meteorito. Sí, que tal vez en el imaginario colectivo eso parece que como que ya está, pero No, no, pero no, es es re difícil. súper difícil. Pero, por ejemplo, secuenciar el ADN. Eso también hay muchas formas de Claro, secuenciar el ADN y o irse sea, a hacer rápido. Está, pero es muchos pasos, muy indirecto es todo. Bueno, ahora hay técnicas que se hacen, digamos, y Claro. que son rápidas, Sí, sí. ¿no? Para secuenciar el genoma de una bacteria, por ejemplo. Pero quiero decir, si vos tuvieras esta tecnología y la cadena de ADN extendida, podrías secuenciar muy rápidamente. Y lo más importante, tal vez, si vos querés saber la fórmula de la Coca-Cola, Claro, está. lo Ahora agarrás, agarrás, la pones la aguja. en un portaobjetos y la vas recorriendo con esto y ya sabes que tiene la Coca-Cola. Y te pones tu propia fábrica, De Coca-Cola. listo. Qué fácil. Bueno, Está. excelente Está buenísimo. noticia. Está. No son Otro, millonarios. otro servicio a la gente. Todo un servicio a la gente. Bien. Bueno, muchas gracias, Agustino, por tu sabiduría. ¿Coben? Bueno, ahí Pablo hace el la aporte foto. poniendo una foto. Esa es una foto, tenía la foto que muestra el paper Eso- de Nature. ¿Qué es eso? Eso aparentemente es un átomo de hierro en una cadena, no sé, de nitrógeno, no sé, yo no sé qué molécula es esa, pero el que logran O sea, identificar es un átomo de hierro. Las bolitas amarillas son átomos de hierro. No, parece que esas son de nitrógeno. El de hierro debe ser el que está en el medio. Ah, La claro. verdad no sé. No entendí yo la imagen. Sí sé que es esa la imagen. Bueno, está bien. ¿Viste cuando te muestran una ecografía que dicen acá está tu hijo? Y vos decís, sí, qué Sí, lindo. un decís vos. átomo de hierro. ¿Así lo viste? Bueno, está bien. Cobain. Avatar, ¿les gusta Avatar? Sí. Sí. Pero- ¿Qué mensaje piensan que da Avatar con Re- relación a la re progre. naturaleza, por ejemplo? Que la gente azul también tiene derechos y tiene enchufes. Bien, lo del derecho está bueno. Y que Sí, tiene no, chupa, y que no bueno, va al tema, pero- anti-extractivismo. Bien, perfecto, perfecto. Bueno,
Vamos a hablar un poquito no de la película Avatar, sino de su director, que al mismo tiempo es un director muy conocido, que es el director de Titanic, el director de Terminator, que es Cameron. No, James Cameron. James Cameron estuvo de visita en la Argentina y se llevó una sorpresa. Primero para bien, digamos, porque lo invitaron. ¿Un artículo regional? Lo regalaron en un mate. Sí, seguramente le habrán regalado Pero algún- que se llevó una sorpresa. un tamal. Claro, se llevó Frasco dulce de se leche, ¿qué se llevó? ¿Un tamal? ¿Un Mientras choclo? que no haya confundido la personalidad de alguien y se haya llevado otra ¿Podemos, sorpresa. Yo pensé que habíamos dejado ese tema atrás. No. Fue invitado a un congreso medioambiental, digamos, pero a lo que él... ¿Se sabe el lugar? en Jujuy, pero él terminó diciendo que le tendieron una emboscada. ¿Por qué le tendieron una emboscada? Se enojó muchísimo contra el gobernador de la provincia jujeña, Gerardo Morales, principalmente porque entendió, a partir de una carta de movimientos ambientalistas y de pueblos originarios, que su visita a Jujuy fue para terminar dando por bueno Respaldar el éticamente. extractivismo principalmente de litio. 35 comunidades de pueblos originarios le mandaron una carta. Luego de la visita se sacó un montón de fotos con Gerardo Morales diciéndole: che, mirá lo que no te vendan zorro por liebre, Ujú. porque esto no está tan bueno, nos afecta a las comunidades. A lo que James Cameron inmediatamente llamó a una nueva, estando en Argentina, llamó a una nueva conferencia de prensa diciendo: me engañaron, esto no era así, yo siempre entre la política y las comunidades me voy a quedar con las comunidades. Y citó de muchas formas a la película Avatar en sí, principalmente diciendo que tiene un mensaje que tiene que ver con los pueblos originarios, que tiene que ver con las comunidades, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Y fue muy duro contra Gerardo Morales. Gerardo Morales después salió a decir que pedía disculpas y de alguna manera Fue engañoso. Claro, entendió mal algo que le habían Me dicho. echó la culpa a James Cameron. Te pido disculpas si Este, fuiste tan estúpido de entender mal. Bueno, no lo dijo así, pero sí, claro. se Sí, quiso cubrir. Se está bien, quiso está cubrir bien, está de bien. alguna manera, pero fue una polémica muy grande, digamos, donde en plena campaña presidencial, donde Gerardo Morales apunta como para ser uno de los candidatos, pero está metido en el medio de este problema, si el litio, la extracción del litio es bueno o es malo, pero bueno, tiene un gran rechazo por parte de las comunidades originarias principalmente. James del Cameron sector. se desmarcó. Sentó su posición. Sentó digamos. su posición y Ahí está. además ofreció asesoría legal y asesoría financiera para las comunidades en relación a la lucha contra el extractivismo. Así Mirá que vos. bien por Bien, James James. Cameron. Bien, bueno, muchas gracias. Muchas de nada. Una última, no sé, tal vez sí. Una noticia que me ha llamado mucho la atención. Tiene que ver con, y vamos a meternos en otro tema escabroso, el consumo de marihuana. Epa, Apa. este programa Qué palabrota que dijiste. sí, tiene sus límites de programa. Bien. Habrán notado, científicos ¿de dónde son estos? Del Reino Unido. Sí. Son refumancheros. Son. Bueno, notaron lo siguiente, que la marihuana tiene efectos distintos en las personas. Que a algunos le Chocolate genera por una la cosa. noticia, Odilo. ¿Qué pasa? Sí. Sí, bueno, pero la pregunta fue ¿por qué? Y fundamentalmente, ¿por qué a ciertas personas? Yo no sé si ustedes están muy lejanos al tema, Sí, 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 pero sí. hay gente aparentemente que fuma los cigarrillos ¿En de serio? falopa de No, marihuana No. y le genera... bueno, hay gente que se ríe mucho, hay Sí. gente que le pinta el bajón. Hay gente que sale a matar y a robar. Claro, que se vuelve, que es ingeniero, de repente se fuma un paso y chao, se tira a dormir en un caño. No, hay gente que tiene alucinaciones. Y eso es por qué puede pasar que a determinadas personas la marihuana le genere efectos, lo que se llaman psicóticos, porque se distorsiona la percepción de la realidad y tienen alucinaciones auditivas, visuales, delirios de persecución y, bueno, sí, cosas así, medias de paranoia.
¿Por qué pasa eso? Por la droga. Por la droga seguro. Porque hicieron, bueno, que cuanto más un estudio con, a ver, ya te digo cuántos, mucha gente era. 109.308 Una banda. estudios de caso. Mucho. Gracias. 100.000, más de 100.000 casos en los que decía, bueno, ¿qué variable de estas personas? Primero, bueno, le preguntaban algunas cosas y si había tenido episodios de alucinaciones y si consumía marihuana y cuánto. Correlacionaba muy bien que cuanto más marihuana y más seguido consumía, más alucinaciones tenía, lo cual Bueno, no sorprendió a nadie. claro. Pero tenían otra fuente de información y acá es donde se viene la noticia media complicada. Hay un marcador, unos genes que uno puede tener que lo hacen más susceptible a la esquizofrenia. Hay un marcador, ¿cómo es que se llama? Bueno, un marcador molecular para la esquizofrenia. Y las personas que tienen más elevado eso son las que desarrollan más alucinaciones cuando fuman marihuana. ¿Eso qué quiere decir? Entre otras cosas, ¿Qué te está alertando? claro, si vos sos una persona que de repente, bueno, no sé, Quema una mecha. y empezás a ver cosas raras, es probable que tengas tengas los eso. marcadores para la esquizofrenia. Que no quiere decir que vayas a ser esquizofrénico ni nada. ¿A qué edad puede empezar a tener esa enfermedad? De esquizofrenia, mira, no. La esquizofrenia pero es la percepción de... cuando la realidad, o sea, Me refiero, ¿le puede pasar a que un adolescente, un sí, niño? sí. Ah, bien. Sí, bueno, no sé si conocen gente que le pase algo así, ¿De fumar marihuana? por ejemplo, y además de alucinar. Che, qué loco, boludo. No. La verdad que nunca lo hice sospechar. Yo conozco casos. No, sí, ¿Conocés yo casos? muchos vi en las casos películas en el tema, nomás. sí, que sí. Que también sé que depende, esto ya no abandono un poco el paper, pero que depende la especie de si es cannabis sativa o la otra, también depende un poco el mambo que te pega. Pero lo de La genética dicen acá. claro, Gente que debe conocer, que está del otro lado de la mesa y que se ve que gente que conoce. sí, bueno, y tenés esa cuestión. Yo digo nomás. Bueno, habrá que hacer un testeo para saber, viste, cómo estamos. Podemos hacer en Salud. vivo. O sea, por una cuestión de ciencia, podemos hacer en vivo una prueba acá. Vamos a hacer el esfuerzo. Si alguien Che, se... que yo por ahí siempre ando con un frasquito para ver, Por si pinta el No, estudio. no, esto para ver si mentira. estoy Todo enfermo o no. todo esto es O falso. voy a estar enfermo o no, viste. Yo quiero estar atento. Sí, es importante decir a la gente y no hacer una alegoría y decir a la gente que la marihuana no es inocua, que no es algo que hace Claro, no. bien totalmente. No, de hecho, este Y estudio... acá hay un estudio que demuestra que la marihuana no es que hace bien y que está todo bien para todo el mundo. digamos. claro. llama Muy a realizar más estudios para cuál sería el efecto del consumo masivo, que bueno, es algo Y que claro, hay que es hay un- que analizar. es un Bueno, problema en este debate si legalizar o no, porque evidentemente hay un montón de estudios que faltan y hay un montón de gente que trabajando en el tema sé que le ha hecho muy mal en la vida y que ha generado un montón de problemas. No es que, más allá que nos riamos, más allá que sea divertido, es un problema grave en Argentina por lo menos. sí. Bueno, esa era la noticia que tenía. No sé si... ¿Qué hora es? A ver. Estamos a 22:58, creo que estamos, pero Perfecto. perfectos para terminar aquí el programa. Ha sido un programa este. que De hemos todo, tenido. tuvo de todo. Tuvo de todo, mucha info y mucho debate y mucho. Bueno, saludos, no sé, a gente. A toda la gente que nos está escuchando, ahora ya saqué, pero hay mucha gente que nos Bien, está sí. escuchando igual. Y será hasta la semana que viene entonces. ¿Con qué música nos vamos, Sebastián? Bueno, haciendo referencia no a este último tema que estábamos escuchando, hablando, sino al anterior, que era sobre el que versaba el foro y la gente, que tenía que ver con los rasgos de la personalidad y la Sí, cuestión sí, la cuestión, ya está. mambo sexual, digamos. No, Mamboleta. hoy le molesté que la palabra Sí, la cochinada, eso. la ¿no? cochina. Bueno, nos vamos escuchando Loco, tu forma de ser, de los auténticos de Kant. Bien, temón. Para la gente también que le molesta lo retro, bueno, este tema Más salió hace solamente 30 años. Bueno, será hasta la semana que viene.